Siento tu amor, apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que te encuentres bien de aquel lado. Este es un tutorial cómo tocar la batería. No, mentira. Espero que estés bien, espero que te encuentres ahí relajado. Porque necesitamos hablar un ratito. Sí, yo necesito 20 minutos o 25 minutos y te voy a cambiar la vida. Ay, ¿quién era? Jesus caminando. No, mentira. No, son 20 minutos que vamos a hablar algo de Dios que yo sé que quiere hablarte y quiere hablarnos. A mí me habló y literalmente digo, me rompió la cabeza, así que una locura. Pero necesito que te pongas cómodo, que ahí busques un lugar, no sé a qué hora me estás escuchando, estás viendo esto. Pero porque vamos a hablar un poquito de historia. Y cuando yo digo historia, seguramente alguno, historia, un bajón y cosas así, y recuerdan la secundaria o los que están ahí dicen, la profe explicando y toda esa imagen fea, muy mala. Pero no es lo mismo que no es lo mismo que te explique yo, es decir, eso es otra cosa. Además bueno era. No, pero fuera de joda, quiero hablar un ratito de la palabra de Dios y de lo que Dios me dijo que comparta con vos. Sé que va a ser de mucha bendición y espero que así sea. Así que acomódate ahí, ¿sí? Necesito contar un poquito de historia para ubicarte en el contexto. Resulta que no sé qué conoces de la historia de Israel, no sé cuánto sabes de la historia del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios es una historia muy larga, pero hace muchos años, más de 500 años antes de Cristo, existía un imperio. Un imperio es una organización política que invade región, invade pueblos y su autoridad se concentra en una sola persona, en un emperador. Existía un imperio Babilonia, se llamaba, el imperio babilónico. Y ahí se encontraba el pueblo de Dios que venía de desobediencias, venía mal, no era un pueblo que obedecía a Dios, como Dios sí pretendía que lo hiciese. Entonces Dios permite que caiga en manos de los babilónicos, los judíos, ¿sí? Su pueblo. Y Babilonia invade Jerusalén, incendia el templo, el famoso templo que había construido Salomón, que lo había hecho Dios, pero a través de Salomón. Y a los judíos los llevan cautivos, algunos son esclavos, otros son sirvientes, pero la cuestión es que se los llevan cautivos, los sacan de Jerusalén, los llevan a Babilonia,
Durante 70 años están cautivos allí. Y Jerusalén, ocurre algo loco en Jerusalén. Ocurre que durante 70 años queda desolada, es decir, no habita nadie, es como una mega cuarentena pero sin personas, imagínense, ni siquiera dentro de las casas, de los hogares. Entonces, 70 años esclavo de este imperio, el pueblo de Dios. Pero al cabo de esos años, para el año 540 antes de Cristo, se levanta un imperio muy poderoso, es muy conocido, el imperio persa, liderado por Ciro Persa, uno de los emperadores, de los reyes más poderosos, ¿sí? Muy famoso, muy conocido. Y termina de destruir al reino babilónico. Entonces ellos quedan como autoridad principal y ahí es donde ocurre algo impresionante. Dice que Dios toca el corazón de Ciro. Y Ciro era un inconverso, o sea, wow, paréntesis. Dios toca o habla a un inconverso con tal de cumplir su propósito. Es una locura. Sigo con la historia así. Resulta que, toca el corazón y él saca un decreto, manda a decir y a hacer un decreto donde el pueblo de Dios, los judíos, podían volver a su tierra, no solo a vivir allí, sino que debían construir el templo a su Dios. O sea, una locura. Wow, un inconverso hablando de boca de Dios. Resulta que los judíos se reorganizan, es un grupo pequeño, un remanente, y vuelve, y lo primero que hacen es establecerse ellos, y comienza la reedificación del templo, que era el propósito principal por el cual Dios lo había devuelto a su tierra. Hasta ahí todo bien la historia. De hecho, ellos comienzan a construir y dice que avanzan y llegan hasta la simiente del templo, una locura. Y ahí ocurre algo que me llamó la atención. Dice que los más jóvenes, así como nosotros, apasionados, alegres, porque wow, estamos en la simiente, vamos a tener un templo. Pero a los más viejitos, a los más ancianitos, ¿sí?, le agarró como una nostalgia, una especie de mezcla de sensaciones. Y dice que comenzaron a llorar porque recordaban el primer templo. Es decir, qué locura, ¿no? Y una mezcla de sensación, pero hasta ahí todo bien la historia. Este grupo de remanente, liderado por... la historia está en Esdra, liderado por Zorobabel, y un líder político, y Josué, un líder espiritual, y demás líderes, pero era un grupo pequeño. Ahí comienza a ocurrir algo, que se levanta un grupo enemigos del pueblo de Dios, enemigos de este remanente. La Biblia no menciona específicamente quiénes son, pero se supone que son los samaritanos. Y este grupo enemigo lo primero que intenta hacer es mezclarse, meterse ahí, infiltrarse. Pero los líderes, Zorobabel, Josué y los demás, disciernen muy bien, no lo dejan. Entonces estos enemigos intentan sobornar a algunos líderes gobernantes de esa época. Y la cuestión es que la obra de Dios, la reedificación, se ve un poco frenada, no fluye como Dios quisiera. Pero hasta que ocurre algo que realmente es fuerte. Y al pasar algunos años, y de hecho hay cambios de reyes, este grupo de enemigos genera una estrategia diabólica muy mala, muy perversa. Y escribe una carta, yo te lo voy a parafrasear, ¿sí? Escribe una carta, algo así como diciéndole al rey de ese entonces: hola majestad, nosotros somos tal, queremos que investigue porque en Jerusalén hay un grupo de judíos que están reconstruyendo el templo a su Dios. Pero ese grupo de personas siempre ha sido rebelde ante las autoridades. De hecho, los judíos no se comportaron nunca bien, es decir, le animamos que vaya, que mire el historial, verán que no tiene buena reputación. Esto lo decimos porque si ellos logran construir el templo, seguramente eso va a traer problemas a su imperio. La cuestión que mandan esa carta al rey de ese entonces, el rey la lee, muy estratégica la carta, la lee, comienza a buscar información y verídicamente Israel ha sido un pueblo bastante complicado, desobediente a Dios. Entonces, y hay un quiebre, manda a que se detenga la obra. Dice, listo, que no prosigan. De hecho, si los judíos y este grupo de remanente quiere seguir con la construcción, con la reconstrucción del templo de su Dios,
van a ser expulsados de nuevo, van a ser desterrados. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, se detienen y no sabemos bien qué pasó por el corazón de Zorobabel, de Josué, de los demás. Pero lo loco es que se detiene durante 18 años y es mucho tiempo, es mucho el tiempo que se detiene. Y en ese tiempo ellos comienzan a construir patrimonio para sí, se dedican a sus casas y se olvidan un poco del propósito general, del propósito principal por el cual Dios lo había traído, por lo cual Dios le había devuelto a la tierra. Es una locura. Entonces, pasan los años, ellos totalmente desenfocados de Dios, se habían como olvidado del templo, que tenían que reconstruirlo, que era el mandato de Dios. Pero al cabo de 18 años, la historia está en Esdra. En el capítulo 5 relata que vienen dos profetas, Ageo y Zacarías. Y acá es lo que ocurre, algo loco, muy loco. Dice que los profetas le hablan a los líderes, le hablan a los principales ahí del remanente judío. Y le dicen lo siguiente: Dios le había dicho que si ustedes eran obedientes, que si ustedes reconstruían su templo, iban a ser benditos en todo, les iba a ir bien, no les iba a faltar nada. Pero se han olvidado y como que lo han quitado del primer lugar. Te lo estoy parafraseando así. Y no solo eso, sino que ahora sus enemigos están delante de ustedes. Y si siguen así, les va a ir muy mal. De hecho, nada le va a salir bien. Y es la palabra de Dios que le habla a los líderes, a Zorobabel, a Josué y a los demás. Pero ahí hay un impacto en la vida de ellos, en sus corazones. Y dice que automáticamente, y acá quiero que me presten mucha atención, automáticamente ellos se levantan y comienzan y vuelven a reedificar. Y no le avisan a nadie. Ellos simplemente lo hacen. Cuando comienzan a reedificar, de vuelta se levantan los enemigos, ¿sí? Se levantan y dicen: ¡hey! ¿A ustedes quién le dio la autoridad para que lo hagan? Y ellos habían vuelto a poner su mirada en Dios. Habían vuelto a ponerlo en primer lugar. Su fe se había incrementado, o por lo menos en su ánimo lo habían vuelto a poner a Dios en primer lugar. Estaban allí ellos firmes en la fe, pero también en autoridad. Dice que hicieron algo. Escribieron una carta en la cual decía al emperador de ese momento, al rey, era Darío. Escriben una carta, le dice: mire su majestad, nosotros estamos haciendo la reedificación porque el rey Ciro dijo que lo hiciésemos. Y el rey Ciro, para la historia persa, es un personaje muy importante, si no es el más importante. Entonces, cuando ellos mandan esa carta con tanta seguridad y se levantaron en fe porque Dios les había dicho que iba a estar con ellos, el rey Darío en ese entonces comienza a leer y a buscar información si realmente era verídico que Ciro había sacado este decreto. Y se encuentra con que es real, con que es verídico, con que Ciro les había dicho eso, le había dejado volver a su tierra, y no solo eso, sino que le había devuelto la riqueza y demás cosas. Entonces el rey hace algo extraordinario, que obviamente está Dios de fondo, ¿no? Y dice que al grupo enemigo, a los samaritanos, estos que continuamente se levantaban en contra, les dice: no solo lo van a dejar construir ahora, no solo que los judíos van a poder reconstruir su templo, sino que ahora ustedes van a tener que proveer. Ustedes van a tener que asegurarse de que la obra se termine, y aún más, para los animales, para los sacrificios, para lo que haga falta, de su bolsillo van a tener que sacar plata para que eso se cumpla. ¡Wow! ¡Qué locura! El remanente judío no solo que ahora había vuelto a la reconstrucción, a la reedificación del templo, sino que ese grupo que parecía en un tiempo que lo detenía, ahora estaban siendo un canal de bendición. Es como si fuese que los vientos anteriormente soplaban en contra, bueno, ahora están a favor de ello. Resulta que la historia pasa y son benditos y logran reconstruir el templo. Pero es una historia muy rica, y Dios me dijo algo muy particular. Este es un tiempo, y te hablo a vos que me estás escuchando a aquel lado, este es un tiempo en el que avanzas
o te quedas. De hecho, lo titulé así a la prédica o a la reflexión. ¿Avanzas o te quedas? No hay punto medio. No hay otra cosa que se pueda hacer. O te quedas y el enemigo termina reinando sobre vos. O avanzas, y si avanzas va a ocurrir algo extraordinario. Escúchame bien. No solo que vas a avanzar al propósito de Dios. Si te levantás en fe, si volvés a creerle a Dios, si caminás en lo que Él dice, los vientos van a soplar a tu favor. Y va a ocurrir como ocurrió con este grupo de remanente. Ellos eran entendidos espiritualmente y no solo avanzaban, no solo crecían cuando lo entendieron, cuando se pararon en fe y en autoridad, sino que ocurrió un aceleramiento, porque todo aquello que se oponía ahora jugaba a su favor. Es exactamente lo que Dios te dice. Si en este tiempo te levantás a generar altar, te levantás a buscarlo, te levantás a caminar en su propósito, en su llamado, en lo que Él te dijo, no solo que vas a avanzar, sino que va a ocurrir un aceleramiento en tu vida. Yo necesito que vos que estás de aquel lado lo creas, lo tomes, te levantes en fe, comiences a ver a Dios en este tiempo, no como un tiempo, y escúchame bien, muchos dicen que este tiempo es un tiempo donde vamos a dar un paso hacia atrás. Yo estoy seguro que Dios está viendo 2 pasos hacia adelante. No sé si me entendés. Pero necesitamos como iglesia, necesitamos como hijo, levantarnos en fe. Por favor te voy a pedir, no dejes que el enemigo te atemorice, no dejes que las situaciones te terminen hundiendo, te terminen estancando, sino que realmente recobremos el ánimo. Yo le hablo a todos los desanimados, recobren el ánimo en el nombre de Jesús. Vamos a pararnos en fe y este tiempo es un tiempo para dimensionarnos. Cuando muchos lo van a ver un tiempo de estancamiento, los hijos de Dios se van a dimensionar. Yo necesito que lo tomes en fe, que te levantes, que lo creas, que lo atesores en tu corazón. Y si me permitís, quisiera orar por tu vida, quisiera orar por tu corazón. Espíritu Santo, tú conoces, tú estás en cada situación, tú estás detrás de cada uno de los corazones, de las situaciones. Tú conoces todo lo que ha ocurrido en cada vida, papá. Pido ahora tu fuerza, pido ahora tu aliento, pido ahora que seas tú, Señor, llenando de fe, llenando de ánimo. Yo le hablo a los cansados, papá, que ahora recobren fuerzas. Yo le hablo a aquellos que se sienten morir en la fe, Señor, que ahora vuelvan a creer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesito que me escuche un ratito más. Termino con esto. Jesús llegó a decir, hey, en otras palabras, hey, ¿no te he dicho que si me crees verás la gloria de Dios? Es un tiempo donde Dios quiere desatar su gloria como nunca antes. Y quiere hacerlo con tu vida, quiere hacerlo con mi vida. Pero necesitamos ser entendidos en los tiempos. Recordá esto, o avanzás o te quedas. No hay un punto medio. Espero que estés bien, espero que esta palabra sirva de aliento, sirva para que te pares en el propósito. Yo estoy seguro que los que no tenían fuerza van a tenerla. Yo estoy seguro que los desanimados van a recobrar aliento. Pero todo se trata de creerle a Él y de pararse en fe. Así que muchas gracias por escuchar esta reflexión. Nos vemos la próxima y un abrazo. Jesús.
Jesús.